La sociedad tiembla a la población. Nos vamos al encuentro de Roberto Feletti, es economista, es secretario administrativo del Senado bonaerense. Roberto, buenas tardes. Luisa y equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes a todos y todas y a la audiencia también. Bueno, gracias. Roberto, en la inauguración de sesiones ordinarias, el presidente de la Nación dijo: se terminó la malaria en la Argentina. Todos se inocularon cuando votaron el 26 de septiembre del año pasado, el 28 de septiembre del año pasado, y la verdad es que cuando uno ve datos estadísticos que provee el propio INDEC, nos damos cuenta que se cierran fábricas todos los días, hay trabajadores registrados en blanco, la pobreza sigue subiendo, hay un mercado interno que está absolutamente paralizado. ¿Cuál es tu mirada, tu respuesta a esto que se terminó la malaria? La malaria se terminó para los ricos, pareciera, y hace un tiempito. Para la gente humilde, para el pueblo, se profundiza. Digo, si vos mirás bien la tasa de crecimiento que da el estimador mensual de actividad económica del 4,4% para el 2025, vos vas a ver que hay marcada diferencia entre los sectores que empujan el crecimiento de la economía, la intermediación financiera y la producción primaria, ¿sí? Y los sectores más afectados, que es industria, construcción y comercio, que son los sectores más generadores de empleo, que tienen caídas casi, te diría, históricas. Vos ahí, esa marcada diferencia lo que hace es que la economía pueda presentar crecimiento con pingües ganancias para quienes intervienen en la especulación financiera y para los que tienen medio de producción primaria, y crisis para todo el resto. Es decir, la economía ha desvinculado su crecimiento de la generación de empleo y de la mejora salarial. ¿La UIA se dio cuenta recién ahora, digo, a propósito del comunicado que sacó ayer? No, la UIA es la expresión de la gran crisis de las élites argentinas. Yo voy a permitirme autopromocionar mi libro. Yo he escrito un libro sobre el país inviable de las élites argentinas, analizando la coyuntura de Macri a Milei, y lo que vos te das cuenta ahí, que con un presidente como Mauricio Macri, de su propio riñón, y contando con un financiamiento externo enorme, no pudieron afirmar un modelo de país. Ni siquiera el modelo chileno, es un modelo conservador, estable, no, es endeudamiento y fuga. Bueno, hoy lo que está padeciendo la élite argentina, que los que aplican las políticas de endeudamiento y fuga son los fondos de inversión predominantemente extranjeros. Roberto, justo Alejandro Gómez te saluda. ¿Cómo te va, Alejandro? Bien, muy bien. Vamos, justo le estaba mostrando a Luisa que acaba de llegar el último informe de la encuesta de la UIA de indicadores industriales y expectativas, y es impresionante los números de la propia Unión Industrial. 53% de las empresas reportó caídas de producción, 54, casi 55% caídas de ventas, 22% en caídas en los niveles de empleo. Son algunos de los números, no abrumamos porque en radio por ahí se pierden un poco, pero está hablando de 55% de caída de ventas, 54% arriba de caída de la producción. Es impresionante el informe, lo estoy repasando porque acaba de llegar el de la Unión Industrial, ¿no? Es el problema de haber hecho una apuesta única a la reforma laboral, a querer producir un disciplinamiento de la clase trabajadora en un momento histórico, o considerarlo un momento histórico para poder avanzar sobre derechos laborales de que llevan 8 décadas, y en función de acompañar al gobierno para lograr inducir la reforma laboral y otros beneficios de carácter impositivo, lo que termina pasando es que efectivamente ese modelo de país regresivo, conservador, aparece, pero ellos no son los beneficiarios. Y este es un error clave que suelen cometer las élites argentinas, sobre todo lo que podemos llamar en la jerga la burguesía nacional. Y un presidente de la nación que, cuidado, está llevando a la Argentina un enfrentamiento civil.
está llevando a la Argentina por la vía de insultar y maltratar a todos y degradar al que piensa distinto a un enfrentamiento civil. Pero ese presidente se da el lujo de decir a Paolo Roca, don Chatarrín, y a Madanes, gomita. Y uno podrá simpatizar, no simpatizar, qué sé yo qué, pero Techín y Aldo Arfate son los grupos industriales más importantes de la Argentina. Entonces, digo, esa definición que da el presidente está planteando con claridad quiénes son los ganadores y qué modelo de país hay. Un modelo de país de servicios personales no calificados, masivo, peluquero, ojo que no es degradante para el que ejerce. No es descalificador lo que estás diciendo, estás haciendo una descripción. Un trabajo digno es descalificador, digo, pero todos sabemos que un modelo laboral precario basado en servicios personales de baja calificación, kiosqueros, peluqueros, repartidores, choferes, empleo doméstico, etcétera, termina con una política de ingresos degradada y una falta de capacidad de consumo. Ahora, parecería, Roberto, igual que parte de la población no registra esto, sigue, entre comillas, apostando de alguna manera al gobierno de Javier Milei, diciendo que todavía hay que seguir esperando, y Caputo todos los días que hace declaraciones vuelve a jactarse del equilibrio fiscal, de las cuentas en orden, sin ver la realidad, que es pavorosa realmente. La realidad es pavorosa porque además se ha agregado otra cuestión que alcanza a los antiguos, porque ya no son, yo diría, trabajadores formales, sectores de ingresos medios, que es el endeudamiento masivo. Es decir, la morosidad de las tarjetas de crédito o de los créditos personales, que son los créditos que a veces alguien compra para pagar en cuotas un electrodoméstico o incluso el cambio de un auto, hoy alcanzan tasas del 10% cuando en la media histórica es 2-3%. Eso te da la pauta de la crisis de la política de ingresos. Y las billeteras virtuales, ¿me ¿no? permitís, sí. Luisa y tu equipo? No quiero culpar a la población, sí quiero culpar a la dirigencia peronista de esto. Porque el gobierno al frente de todos, y me hago cargo porque lo integré, fue un gran fiasco en términos de expectativas. A lo mejor, si uno mira los números, no tanto, pero en términos de expectativas, y la dirigencia peronista en 2 años, a pesar de tener su líder presa, a pesar de tener otros dirigentes muy importantes presos, casi con venganza, como el caso de Julio De Vido, que es casi venganza, porque un hombre mayor, con una enfermedad complicada, puesto en la cárcel, ¿no? Digo, y sin embargo no ha habido respuesta, no ha habido respuesta. Y hoy, ¿qué ves dentro del espectro peronista? Porque la verdad es que ante esta realidad uno sigue viendo todavía, Roberto, mucho internismo, realmente, no un plan explícito ni una respuesta, salvo, bueno, Provincia de Buenos Aires tiene al gobernador, está gestionando, pero digamos, el resto... Bueno, el gobernador Kicillof, que lo dice en su discurso el lunes, es claro cuando dice esto que te estoy diciendo: vos no sos el culpable. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que dice ahora es, en este marco de la brutal reforma laboral, y bueno, conseguite 3 trabajos, y te sobra un rato, anda a atender un kiosco. Es decir, laburá 12, 14 horas por día, ves si juntás unas monedas, y te ponen en un lugar que si vos no lo podés hacer, y que es lógico que no lo pueda hacer, y menos alguien de una edad que pase los 45 o 50 años, te responsabiliza de tu fracaso. Él lo dijo claro, Kicillof, vos no sos culpable de este fracaso. Es culpable la política económica. Lo dijo con todas las letras. Y lo dijo también como el ajuste nacional, que cayó primero en el sistema previsional y en la obra pública, y ahora va sobre provincias y municipios, está rompiendo el piso de ciudadanía, porque las provincias son efectoras de los sistemas de salud, de educación, culturales. Si es la puerta de entrada de ciudadanía, del ciudadano al Estado, y lo está rompiendo. Roberto. Entonces, la degradación del piso de ciudadanía, que es lo que plantea Axel, te dicen, vos no sos culpable de esto. Claro. Ahora, Roberto, se suma a esto... Y en esto quiero destacar al gobernador Quintela, que
con claridad dijo esto no va más, nos dejan sin país. Sí. Claro. Digo, a esto se suma ahora el frente externo. ¿Qué puede pasar a partir de lo que de la guerra y lo que ya está sucediendo con la suba del petróleo? Mira, el frente externo está estructuralmente complicado en la medida en que el Banco Central no logra acumular las reservas suficientes para enfrentar el programa financiero que tiene por delante, es decir, los vencimientos de deuda, concretamente en julio tiene uno importante. Uno esperaba, por lo menos en las declamaciones de Milei antes de las elecciones de octubre, que el gobierno estadounidense le iba a dar 20.000 millones de dólares para recompra de deuda. Eso le aseguraba el programa financiero los 2 años que le quedaban de mandato. No lo tiene. Y por el otro, lo que hace el ministro Caputo, que es lo único que pareciera que sabe hacer como política económica, es tener una tasa de interés alta que contenga el tipo de cambio, que contenga el dólar, ¿sí? Y desde ahí acumular. Es lo que se llama el carry trade, la bicicleta financiera. Y eso sabemos que dura hasta que los tenedores de pesos en la timba financiera deciden cambiar de portafolio e irse al dólar. Claro. Y lo que se ve hoy es que vos estás teniendo un ajuste sobre el sector público y un ajuste sobre la economía real inútil. Porque no es que vos estás diciendo, bueno, estamos logrando la estabilidad externa. No, no la están logrando. Lo que están haciendo es generar las condiciones para un ciclo de endeudamiento y fuga en el cual la deuda interna, porque no tienen financiamiento externo, va reemplazando por ahora los pagos externos. Pero cuando eso se agote, vamos a tener una situación de crisis. Todos dicen, y bueno, no, sí, bueno, no, pero sí, el gobierno va teniendo tensiones que va saldando con apoyo del Fondo Monetario Internacional, con blanqueos, con un aporte chiquito, pero aporte al fin del Tesoro de Estados Unidos, con esto del carry trade, de la tasa de interés. Es decir, estamos en un permanente ciclo corto de tapar huecos. Bueno, en el momento que se le acabe la capacidad de tapar esos huecos, entras en una crisis externa. Claro, estamos hablando con Roberto Feletti, economista, secretario administrativo del Senado bonaerense. Roberto, yo vuelvo a lo mismo. ¿Qué ves dentro del peronismo? Mencionaste a Quintela, lo mencionaste a Kicillof, bueno, hiciste referencia a Cristina Kirchner, la principal dirigente de la oposición detenida, pero ¿se está estructurando algo? ¿Ves algo? Porque también muchos dicen, bueno, enfrente a Milei no hay nada. Mira, uno en estas cosas, porque si no parece que yo tengo capacidad de decidir sobre un armado político y no es así, a lo sumo, con suerte soy escuchado en alguna mesa, pero quiero dimensionarme también porque si no te tengo que responder una pregunta desde un lugar que no tengo. Sí, en estos casos uno tiene que apelar a la historia. La salida de la crisis del 2001 fue un frente nacional. También en la crisis del 2001 se hablaba de banca fuera de costa, se hablaba de dolarización, se hablaba de que iba a venir un virrey a manejar las cuentas públicas, muchas de esas cosas se dijeron, y se salió con un frente nacional que tuvo su arranque en la provincia de Buenos Aires con Duhalde y con acuerdos con Alfonsín. Quiero destacar la figura del Vasco de Mendiguren, que trabajó muchísimo en lo que fue la discusión empresarial, la Iglesia Católica, los sindicatos, es decir, se conformó un frente nacional cuyo emergente final fue Néstor Kirchner, afortunadamente para todos y todas. Un gran hombre y un gran político. Hoy me parece, o me cuesta, ver ese frente nacional. Me cuesta ver, aún inclusive, con el presidente Milei diciendo las cosas que dice de las, si querés, empresas industriales más importantes de la Argentina. Y el informe que vos das de la UIA. Me cuesta. No veo una interlocución con el peronismo. Sé que ahora Pichetto está recorriendo, ha ido a ver a Cristina, bueno, qué sé yo. No veo la conformación de un frente nacional. Yo en esa época, ya por el 2001, era presidente del Banco Ciudad. Y me encontraba sentado en mesas de consenso, de diálogo con dirigentes peronistas, los que estábamos en el FREPASO pero abrevábamos en el peronismo, los dirigentes sindicales,
digo, hoy no, por lo menos a lo mejor a mí no me invitan, pero no lo veo todavía en el escenario, lo veo apenas embrionariamente. Y yo creo que si no hay un frente nacional, que no es solo el problema de cuántos diputados tenemos, cuántos senadores tenemos, sino un frente nacional es cámaras empresarias, sectores empresariales, dirigentes sindicales, sociales, intelectualidad, academia, digo, universidades, ¿no? Digo, quiero situarte, Luisa, el anclaje social de la política, porque claro, si no, la política se reduce a un toma y daca de cargos, y no. El anclaje social, eso es la partidocracia, pero el anclaje social de la política, bueno, me parece que es algo que tiene que iniciarse, o que tiene que recorrerse, o que tiene que discutirse. Si no, se va a llegar... Lo peor que puede pasar, además de que gane Milei, lo cual podría ser una tragedia para la Argentina, es también que Milei llegue muy deteriorado, cosa que es altamente posible por lo que estamos hablando, por los datos que estamos referenciando, y que el pueblo se encuentre en una ausencia de liderazgo alternativo. Claro, sí. Bueno, deberán ponerse a construir ese espacio, ese frente y esa altertativa que todavía no aparece clara en el horizonte. No esquivo la responsabilidad para mí de contribuir a ese frente. Lo que quiero decir es, dimensionemos cuáles son los roles de cada uno, pero me parece que el lunes Axel sentó bases, me parece que los gobernadores están discutiendo, porque ahora la motosierra va directo sobre las provincias. Sí. Lo que ocurrió en Santa Fe hace poco con la policía es una muestra. Entonces, bueno, me parece que hay que tener esas discusiones. Bueno. Roberto, gusto escucharte, como siempre. Abrazo a todos y todas. Hasta pronto. Roberto Feletti, economista y secretario administrativo del Senado bonaerense. Luisa Balmagia en